Vamos a abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes, porque este es el lugar en donde venimos a llenarnos de nuestro Dios, en donde cada sábado recibimos esa unción y este mensaje que el cual nos ocupa hoy, hablando de ese buen pastor y esas ovejas que nosotros somos, en esa forma metafóricamente hablando, representadas. Necesitamos ser guiadas por nuestro Dios. Amén. Necesitamos ser alimentadas. Amén. Y qué hermoso que nuestro Dios usa a sus siervos y usaba a nuestro hermano. Qué importante es que nosotros tomemos ese cuidado en nuestros hijos, en nuestras familias, que seamos gente que deseemos hacer la voluntad de nuestro Dios. Amén. No tomemos en poco lo que Dios nos dice en su palabra. Dice el salmista: dichoso el que tú escogieres y hicieres llegar a ti, para que habite en tus atrios, dice su palabra, seremos saciados del bien de tu casa. Vamos a meditar en este día, ya mediodía, abriendo nuestras escrituras, porque la palabra de nuestro Dios nunca pasa. La palabra de nuestro Dios siempre está ahí, viva y eficaz, para transformar, para ayudar. Y a través de esa escuela, de esa forma de metáfora, vamos nosotros a ver lo bendecidos que somos. Dijo el salmista, adelantando un poquito en el salmo de memoria, cómo David se identificaba y hablaba mucho de la importancia que nosotros tenemos y la necesidad de nuestro Dios. Y dijo el salmista: reconoced, el salmo 100 dice: reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de ¿qué, hermano? De su prado. Una característica muy bonita que tienen las ovejas, que son muy sumisas, que son obedientes, y es algo que nosotros, creo yo, que no estamos lejos de conocer estas cosas, ¿o sí? ¿No? O no conocemos esto, hermanos. Conocemos cómo, y esa comparación que Dios usa de las ovejas, de que es uno de los animales más mansos, y hasta nuestro Señor Jesucristo toma esa figura comparándose, dice, como cordero que fue llevado al matadero. Y ese buen pastor quiere guiar nuestras vidas. Amén. Quiere que nosotros le sigamos. Pero también hay un reclamo a través de Jeremías en el capítulo 23, lo cual les invito a que busquen en sus Biblias. Capítulo 23 de Jeremías. Y esta pues es quizás una exhortación más para nosotros como predicadores de la palabra de nuestro Dios. Decía nuestro hermano, quizás a veces el trabajo no se hace a plenitud como se debiera. Quizás se descuida, pero nunca es tarde, hermanos. Tenemos una congregación numerosa, pero no se trata solamente de ser número, sino se trata de tener calidad de gente, como aquel, hablando de un pastor, hermanos, literalmente se preocupa porque sus ovejas estén gruesas, o el buen pastor, hablando de un buen pastor, literalmente se preocupa que sus ovejas estén gruesas o estén flacas, hermanos. O que el pastor tenga unas ovejas que den mucha lana, hermanos, que den producción, que sean productivas. De eso se trata esto, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha juventud, decía nuestro hermano. Necesitamos nosotros, como padres, como líderes, ver en qué hemos fallado y desde hoy comenzar a trabajar. Y Dios de alguna manera usó a nuestro hermano, y que esto sea de alguna manera algo que nos mueva a actuar. Dice, hermanos, vamos a capítulo 23, les dije, de Jeremías. Amén. Es corta la lectura, verso 1 amén, al verso 4. Voy a pedirle a uno de mis hermanos que me ayude en esta lectura para que la iglesia se mantenga así, sentadita en su lugar. Invitando a mi hermano, quien lee fuerte. Bueno, Rigo, usted que lee fuerte con esa voz amén, vibrante, amén, dele lectura, por favor. Bueno, Rigoberto. Dice: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová.
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis visitado. He aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y harélas volver a sus moradas, y crearán y se multiplicarán. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. ¿Hasta el 4? Hasta el 4, sí, faltó el 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Amén. Señor, Dios le bendiga, hermano. Amén. A través de los tiempos ha habido buenos hombres de Dios en ese trabajo de pastorear al pueblo de nuestro Dios. Pero también ha habido hombres que han hecho, y el mismo Jesucristo hablando dijo que iban a venir, dice, hombres que no iban a perdonar, hablando en esa forma metafórica, al ganado, a las ovejas. Y por eso es importante, porque nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que guíe nuestra vida. El mismo salmista expresa en el Salmo 23, y eso es lo que nosotros tenemos que ver y valorar, que el que nos da esas aguas, las cuales son esas aguas que es su doctrina, porque si nosotros le reconocemos a nuestro Dios, una de las características de las ovejas que reconocen, dice, la voz de su pastor, la voz de quien las cuida. Si nosotros reconocemos la voz de nuestro Dios, no vamos a ir a cualquier lugar a buscar esas aguas, ¿verdad? Porque bien nos pudimos quedar, mis hermanos que viven ahí en New Jersey, quizás a la vuelta tienen un lugar, ¿o no? Hay lugares, hay iglesias, hay muchos, quizás todos los que yo ahí donde vivo está una ahí, hay una dando la vuelta a mano derecha y a mano izquierda. Pero ¿por qué buscamos? Porque buscamos la verdad de Dios. Dijo el salmista: Jehová es mi pastor. Y esas aguas que Dios nos ofrece no las vamos a encontrar en ningún lado. Y ese es el trabajo del pastor, que cuando le daba esas aguas, una de las cosas que tienen estos animalitos, que cuando toman agua, la agua tiene que estar limpia. La agua tiene que estar mansa para que los animales puedan tomar esa agua. Podemos nosotros encontrar esas aguas en muchos lugares, pero esas aguas no nos conducen a la santidad. Vamos a iniciar, dice, vamos a la introducción. Vamos a ver unos versos también. Pedirle hermano Santiago, ayúdame con la introducción, por favor. Amén. Dice así: la metáfora del pastor que lleva a su rebaño, la experiencia de los arameos que como nómadas fueron los patriarcas de Israel en medio de una civilización de pastores. A través de este estudio, el próximo tema analizaremos dos aspectos aparentemente contrarios y con frecuencia separados de la autoridad ejercida sobre los hombres. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos, desde el principio vemos que nuestro Dios, hablando de los patriarcas, eran hombres que literalmente tenían ganados. De hecho, es uno de los primeros oficios que marcan en la escritura, en el libro de Génesis, de los dos primeros hombres, hablando de Caín y de Abel. Abel su oficio fue pastor de ovejas, y Caín dice que era agricultor, era un hombre que se dedicaba a la agricultura. A través de la palabra de nuestro Dios, quiero que veamos un verso ahí en el capítulo 26 de Génesis, hablando de este patriarca. En el verso 20 del capítulo 26 de Génesis, invitando así a una de mis hermanas que le dé lectura, por favor.
26:20 de el primer libro, que es Génesis. Amén. Dice así: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un sirio a punto de perecer fue mi padre. Ese es Deuteronomio. Es Génesis 26:20. Sí. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Amén. 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 Que me bendiga. Gracias a mis hermanas que tuvieron a bien pararse para leer. Vemos que los patriarcas, hablando de Isaac, dice que él cavó pozos para darle agua a sus ovejas, a sus ganados. Y ese amor, fíjense cómo nuestro Dios lo transporta, que a todos aquellos que Dios les ha dado esa bendición de apacentar a su pueblo. Y creo que todos podemos entender, quizás no todos lo vivimos. Yo en mi niñez lo miré, que cuando cuidábamos los animalitos, que cuando se quebraban, cuando se lastimaban, cuando cualquier cosa que les pasara, nosotros teníamos que cargarlos, teníamos que cuidarlos. De todos los peligros teníamos que cuidarlos. A tal punto que si veíamos a cualquier peligro de animal, teníamos que nosotros actuar. Entonces hoy, trayendo esa enseñanza para nosotros, vamos a ver a través del comentario de cómo Dios nos da la enseñanza tanto para nuestro tiempo como profética, hablando de David, porque David como pastor literalmente también pastoreó al pueblo de nuestro Dios, y también en el tiempo profético, porque de ahí, de sus lomos, iba a venir el pastor de pastores, Cristo nuestro Salvador. Amén. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios en 1 de Samuel. Quiero llevarlos antes de ir a comentar el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. El verso nada más es el verso 11 de este capítulo. Voy a dar a uno de mis hermanos que le dé lectura. Dice así: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Amén. Amén. Gracias, hermano. Cuando David es ungido, vemos que eran más hermanos. Samuel, cuando vio al mayor de los hijos de Isaí, dijo: este es. Pero Dios dice que Dios mira no lo que el hombre mira. Dios ve el corazón. Dios vio el corazón de David, que él era el hombre. Porque fíjense que el corazón que él tenía un corazón lleno de Dios. Y es admirable ver en la historia de que cómo Dios lo prepara, cómo Dios en ese trabajo que él tenía, Dios lo prepara. Y a veces desconocemos de cómo Dios trabaja. Dios lo estaba preparando para algo grande. Y a veces la experiencia de la vida, y hablando de los grandes hombres, siempre Dios les dio una preparación, como a Moisés, como a David, les dio una preparación para ponerlos a hacer algo más grande. Y ese amor que ellos mostraron, tanto como Moisés, que pastoreó a un pueblo muy grande, a una multitud. Imagínense aquí cuántos podremos ser, contando todos, niños y adultos.
¿Llegaremos al número de 300? No llegamos, ¿verdad? Por eso hombre dice que tenía en sus manos una misión de apacentar un pueblo enorme. Creo yo que dentro de los que están en la escritura, Moisés es uno de los que más tenía pueblo para apacentar. Que estamos hablando, la escritura dice, y el historiador Flavio Josefo dijo que fueron aproximadamente 2 millones de personas. Y este hombre cuando Dios le dice que él ya no quería tratar con su pueblo, porque Dios estaba enojado con su pueblo, él se puso y dijo: Señor, ¿qué van a decir los egipcios que no pudiste sacar a tu pueblo? Mejor dice, bórrame a mí de tu libro. Y esa es la misión que todo siervo de Dios tiene que ser, hermanos. Como pastores, como predicadores de la palabra, tenemos que estar dispuestos, hermanos, porque esa es la misión. Y Cristo es nuestro ejemplo. Tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Y por eso David, fíjense que David es una enseñanza muy bonita, y aunque lo sepamos, fíjense que ahorita necesitamos esto en nuestra vida. Veamos nuestra vida. Veamos nuestra vida, veamos nosotros, nuestra juventud, veamos la iglesia, cómo está, hermanos. ¿Qué necesitamos? Es tiempo de levantarnos. Dice, hermanos, vamos a ver la palabra de nuestro Dios. Bueno, antes vamos al comentario. Ahorita vamos a ver unos versos que quisiera, hermanos, que miremos estos versos. Voy a pedirle a ¿quién de mis hermanas? Hermana Teresa, si me ayuda con el comentario, por favor. Hasta donde dice segunda de Samuel 12:3. El pastor es a la vez un jefe y un compañero. Es un hombre capaz de defender su rebaño contra los animales salvajes. Primera de Samuel 17:34-37. Mateo 10:16. Hechos 20:29. Es dedicado a sus ovejas, conociendo su estado. Proverbios 27:23. Adaptándose a las circunstancias. Génesis 33:13-14. Llevándolas en sus brazos, queriendo a una y otra por igual. Isaías 40:11. Segunda de Samuel 12:3. Amén. Gracias, hermana Teresa. Buenos jóvenes, ayúdenme a leer. Algunos dicen que no. A ver, levante su mano. ¿Quién los que saben leer este español? ¿Saben leer sus Biblias? Iván, ¿quién más? Josuel. Está Kevin, mi sobrino. Tony, ¿sabes leer? A ver si de veras. Vamos a ponerlos a trabajar hoy en este día. Porque es necesario también que ustedes se animen, que escudriñen la escritura, que tengan manos hábiles creo yo que para el teléfono. ¿Tú también, Manuel, quieres leer? ¿Sí? Que tengan esa habilidad en las manos, que sepan usar la espada. La espada. Quizás nosotros a lo mejor hemos fallado. No sé si porque aquí en este país no se puede, hermanos. Pero yo me recuerdo que cuando éramos niños y a lo mejor llegamos a la juventud, podíamos a lo mejor, bueno, en mi tiempo no pude usar la honda, hermano. No sé si ya había pasado en mi tiempo. Pero había gente que tenía habilidad para la honda, tenía habilidad para el hacha, tenía habilidad para muchas cosas. Cuando llegaba a los 11, 12 años ya era un profesional. Para el hacha, para muchas cosas que se usaban rudimentariamente. Quizás hoy porque a lo mejor ha cambiado, pero quizás usaban. A ver, hermanos, ¿quién usaba la resortera? ¿Quién era hábil para la resortera? Que donde ponía el ojo ponía la bala, ¿verdad? Me recuerdo mi hermano mayor era bien hábil para la resortera. Y quizás ellos no tuvieron esa vivencia, pero también pueden ellos tener y aprender otras cosas. ¿En qué son hábiles nuestros hijos, hermanos? ¿Ah? Hermanos padres,
¿Saben en qué son hábiles, hermanos? ¿Y en qué se gasta mucho el tiempo? Tienen mucha habilidad, pero toda esa habilidad que tienen lo pueden usar de una manera positiva. Pero si se pasan las horas gastándola en juego, el juego no van a conseguir nada. Pero si se pasaran estudiando la Biblia aún en el teléfono, ¿ustedes creen que su vida no sería diferente? Hermanos padres o iglesia. Yo me recuerdo cuando era niño, mi papá me regañaba, hermanos, porque yo me apartaba, me iba a un lugar a leer. Mi papá me decía que me iba yo a, como que dice que me iba a hacer daño tanto leer la Biblia. Me regañaba por leer, porque me iba yo a un lugar apartado en la casa de mi abuela, me iba yo a leer la Biblia. Y luego mi papá decía que por qué me pasaba horas, dice que me podía hacer daño tanto leer, porque me gustaba leer la escritura. Y entonces vemos que nuestros niños hoy, en la herramienta que usan, ¿cuál es, hermanos? Desde temprana edad les damos una herramienta que creo yo que en su gran mayoría les hace daño, ¿o no? Les hace daño. Pero quizás también nosotros tenemos culpa porque no les hemos enseñado a esta herramienta poderosa que es la palabra de Dios. Porque si nosotros no hacemos lo que dice Deuteronomio, dice que tenemos que hablar de ella, ¿dónde, hermanos? Cuando te levantes, cuando te acuestes, andando en el camino, donde quiera, tenemos que aprovechar esa oportunidad para hablarles de Dios. Porque ellos están saturados de basura que el mundo, hermanos, a través de la tecnología ofrece. Y eso cada día lo hacen más, todo lo que hacen hoy en día lo hacen de una manera para que estén más adictos a la tecnología. Y eso dicen que, por ejemplo, el TikTok, dicen que es algo, hermanos, que es un veneno. Porque, o sea, están uno tras de otro y se pueden pasar horas y dicen que no se aburren. Y porque los hacen cortitos, entonces si no te gusta uno, pasas a otro y esa es la ocupación. Pero lo necesario es que estén hábiles en la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver. Voy a comenzar contigo, Alex, por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, 34 al 37. Necesitamos que ustedes también se levanten en las cosas de nuestro Dios. Por favor. Al 37. Y David respondió a Saúl: su siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo y librarle de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Amén. Gracias, hermano Alex. ¿De dónde agarrar tanta valentía? O ya se trae eso, hermanos. O se aprende. Se aprende, ¿no? Se aprende. Recuerdo una ocasión, hermanos, mi abuela me mandó porque ve que siempre cuando mi abuela cuidaba chivos y vacas, entonces las vacas son más lentas, los chivos se bajaban al daño y me mandaba a traerlos. Y en una de esas que yo bajé y cuando regresé, me encontré en un lugar donde estaba una serpiente de esas grandotas que se hacen así, esas serpientes negras de los hormigueros. Un niño como de unos 8 años. Y ahí me tuve que armar de valor, porque estaba yo solo. Digo, o la brinco, porque mi idea fue correr. Pero dije, si corro a lo mejor me agarra por detrás, mejor le hago de frente. Entonces, pues, no sé si en mi inocencia, dije, la voy a brincar mejor. Entonces la agarré y la brinqué, hermano. Porque ahí me tuve que armar de valor, porque era yo nada más y la serpiente. Entonces digo, si le doy la espalda,
me va a agarrar por detrás. Y digo, mejor la brinco. Y eso son experiencias que pues uno la adquiere a través de la vida. Entonces, David era un hombre muy valiente, que se le enfrentaba al león, al oso, y que Dios era con él. Dios era con él, y esto es realidad. Amén. Y por eso Dios después, más adelante, lo prepara para algo más grande, porque él tenía que defender al pueblo de Dios. A tal punto que no le tuvo miedo al gigante, y ante el reto del gigante, mientras el pueblo dice que estaba temblando, tuvo alguien que levantarse, porque Dios siempre va a cuidar y a proteger a su pueblo. Y el pueblo, hasta el rey, estaban con miedo, pero se levanta un hombre que lo puso Dios, y él proclama y dice, si no le tengo miedo, dice, a un león, a un oso, dice, tú eres un incircunciso, dice, hoy, dice. Pero eso solamente lo hace la unción de Dios. Cuando nosotros buscamos de nuestro Dios, Él nos va a dar esa fuerza y ese valor para enfrentar cualquier cosa, por cualquier situación, por difícil que parezca, porque presentarse ante un gigante, o sea, cada vez el reto y los que se enfrentaba eran más grandes. Dice también Mateo 16, a ver, Iván. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Amén. Le bendiga, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, hablando de sus discípulos cuando los envía a la misión, dice que los iba a mandar. Dice que iba en medio de ¿qué, hermanos? En medio de lobos. Pero Jesucristo les da una recomendación, y esa a nosotros trasciende hasta este tiempo. Como nosotros como ovejas, también la paloma es un ave muy dócil. Dice, mansos como palomas y astutos como serpientes, porque esa es la manera que nosotros debemos conducir nuestra vida. Dice Hechos 20, vamos a leer desde el 28 al 30. Vamos a ver, Kevin. Kevin, dale lectura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Amén. Amén. Gracias, Bendiga, hermano. hermano. Gracias, Kevin. Dios, el eterno Dios te bendiga. Amén. Vemos que de dónde mismo dice que se van a levantar hombres, hermanos. De aquí mismo. Y por eso nosotros tenemos que saber identificar. Tenemos que saber nosotros reconocer quién verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios. Así como las ovejas, dice que a la voz de su pastor reconocen. Porque nuestro Dios quiere lo bueno para su pueblo. Dice también la cita de Proverbios 27-23. Vamos a darle a ver, Dani, dale lectura. Y también Obed, también vas a leer Génesis 33, 13 y 14. Proverbios 27. ¿28? 23. Diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado de tus rebaños. Amén. Conoce el aspecto de sus ovejas. A ver, adelante, Obed. Y él le dijo, mi señor sabe
si las fatigan. En el día morirán todas las ovejas. Pasa ahora mi Señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso de la hacienda que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que lleguen a mi Señor hacienda. Amén. Dios les bendiga. Decía Proverbios, la sabiduría de nuestro Dios dice: considera el aspecto de tus ovejas. Y aquel hombre experimentado, aquel Jacob, dice que que no todas estaban para seguir el camino, y ellos tenían ese cuidado y esa experiencia para tratar a cada una con un especial cuidado, porque no todas estaban en esa capacidad para caminar, porque en el tiempo antiguo caminaban, hermanos, largos caminos. Dice también Isaías 40:11. A ver, ¿quién está ahí? Tony, ¿puedes leer español, Tony? Dale lectura por favor a Isaías 40:11. Y a Ronnie te vamos a pedir que leas segunda de Samuel 12:3. Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño, su brazo comerá los corderos y sus sueños los llevará Ronnie, la lectura segunda de Samuel 12:3. ¿Tienes tu Biblia? Segunda de Samuel 12:3. Creo que unos ni Biblia tienen, hermano. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que usted había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de sus bocados y bebiendo de su vaso y bebiendo de su seno, y la tenía como una. Amén. Amén, hermano, Dios le bendiga grandemente. Yo creo que su teléfono no se les olvida, ¿verdad? A ver, enseñen su teléfono, jóvenes. Veo que todos traen su teléfono, no lo dejan en casa, ¿verdad? Hermanos padres, ¿no les compran Biblia a sus hijos, hermanos? ¿Sí? Todos tienen sus Biblias. ¿Pero dónde la dejan? ¿La dejan aquí o dónde la dejan? Es importante que traigan su Biblia. Hermanos jóvenes, no hay sabiduría más grande que puedan tener ustedes en su mente y en su corazón que la palabra de Dios. No hay cosa más grande que nos pueda ayudar en nuestra vida. Y quizás a veces por ahí pueda que el enemigo trabaje en nuestros muchachos. Porque dice la palabra de nuestro Dios, el salmista, Salmo 119, verso 9. A ver qué joven se lo sabe de memoria. ¿O qué señorita se sabe Salmo 119, verso 9? ¿Con qué limpiará el joven? Dice, ¿qué cosa, hermano? Su camino. Porque la palabra de Dios dice que el hombre, la maldad comienza, dice, ¿desde cuándo? Desde su juventud. ¿Y cómo se va a limpiar? A través de la palabra de nuestro Dios, porque ella es la que nos dice, la que nos da valores, la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos que ella nos alimente, porque si nuestra mente no está la palabra de nuestro Dios, ¿cómo le vamos a hacer guerra a todo pensamiento de maldad que venga a nuestro corazón? Necesitamos ser llenos de la palabra de nuestro Dios. Decía segunda de Samuel, hablando de aquel profeta, que
cuando David peca, se lo dice en la parábola que dice que tenía una cordera y que Dios ama a todos por igual, ama al rico y al pobre, porque David era rico. En esa parábola le dice que vino un hombre rico, que vino alguien de camino y le dice que tenía que darle algo al visitante, y dice que aquel que tenía mucho, dice, tomó aquel que solo tenía una cordera. Pero Dios dice que ama a todos por igual, ama al rico y al pobre, como amaba Dios a David y amaba a Dios a Uría, y le trajo consecuencias. Dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir con el comentario. Dice, hermano Rigo, ayúdeme por favor con el comentario que sigue. Amén. Por favor. ¿Cuál es el que sigue, hermano? Ahí dice, cuando su autoridad. Cuando su autoridad está fundada en el amor, no se discute su entrega total. En la historia de Babilonia, Asiria, los reyes se consideraban fácilmente como pastores a los que según sus dioses les habían confiado el cuidado de reunir y cuidar las ovejas del rebaño. Sobre esta metáfora, Jehová nos enseña que Él es el jefe y padre del rebaño, en contra de los que se pueda pensar que Jehová no lleva el título de pastor. Como Jacob bendice a sus hijos, dejando enseñanza de lo porvenir. Más bien el título está reservado a aquel que ha de venir. Describe una parábola del buen pastor. La relación de Dios con su pueblo nos enseña cómo Él guió a toda la multitudes en forma de rebaño de ovejas y en el desierto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Por cierto, hermanos, ahí les pedimos unos errores, hermanos, de gramaticales en las letras, y vamos a procurar que para el próximo trimestre venga mejor, hermanos. Decía dice Primera de Samuel, quiero enviarlos a que leamos 2 versos aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 30. Bueno, primero capítulo 22, por favor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Cuando dice que esa autoridad del pastor está fundada en el amor, no se discute sino tiene una entrega total. Dice Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y verso 2. Y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adillán, lo cual conmoveron sus hermanos, y toda la casa de su padre vinieron allí a él, y juntáronse con él todos los afligidos, y todo el que estaba arreglado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Gracias, hermano Noé. ¿Por qué la gente seguía a David? Siendo que él andaba huyendo. ¿Por qué la gente lo buscaba? ¿Por qué buscaban ayuda en David? Si él andaba huyendo, él andaba por el desierto. ¿Por qué la gente lo buscaba? Porque ya había testimonio, era un valiente, un hombre, y principalmente que Dios estaba con él. Porque no hay cosa más grande que Dios esté con el líder. Él
vemos cómo Dios era con él y la gente lo seguía. Y de la gente que lo seguía, tenía gente llena con problemas. Pero como él les ayudaba. De tal modo que de ahí armó su gente valiente. Porque fíjense cómo lo que puede hacer una persona cuando Dios está con él. A 400 hombres, no importando sus circunstancias, Él los pudo ayudar. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace, hermanos, cuando el hombre es usado por Dios en esa buena misión, como ovejas. Y todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Pero si estamos en una condición de amargura, en una situación, primero tenemos que sanar. Y por eso Él les ayudaba, para que pudieran salir de la situación. Y a pesar de que Él andaba huyendo de su enemigo, Él podía hacer, hermanos, y ayudar a mucha gente. Dice también ahí en el capítulo 30 del mismo 1 de Samuel. Verso 1. Al verso 1 y verso 2, nada más. Adelante, hermano, por favor. Cuando David y los suyos vinieron a Ziclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Ziclag, y habían desolado a Ziclag, y puéstola a fuego, y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie había muerto, sino llevado e idos en su camino. Amén. Gracias, hermano. David nunca se quedaba con las manos cruzadas. David siempre salía a defender al pueblo de Dios. Siempre salía en defensa de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Por eso él entiende, creo yo, dentro de los muchos, entiende la misión tan importante de pastor. Él es uno de los que más resalta, y en su vida personal proclama y dice: Jehová es mi pastor. Y en el Salmo 100, y él siempre tenía esa gratitud hacia Dios, porque Dios era con él. Aunque su vida tenía muchas circunstancias que lo fueron formando, él siempre, en sus momentos buenos y en sus momentos difíciles, siempre tenía espacio en su corazón para darle, hermanos, esa gratitud hacia nuestro Dios. Dice también, para ir, hermanos, concluyendo, dice, vamos a ir a los versos. Vamos a leer los dos versos de Salmos en el capítulo 95, verso 7, una de mis hermanas, y Salmo 78, verso 52. Uno de mis hermanos, Salmo 78, 52. Y una de mis hermanas, Salmo 95, verso 7. Dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Amén. Gracias, hermana Teresa. Pues, mis hermanos, por favor, Salmo 78, verso 52. Amén. Gracias, mis hermanos. Como nuestro Dios, fíjense que por el peregrinaje de 40 años, dice que los pastoreó con la pericia de sus manos, que les dio agua de la roca, pero nunca ellos vieron y apreciaron ese amor de nuestro Dios. Y por eso el Salmo resalta también en el Salmo 78, me parece que es el verso 34, donde dice que cuando ellos se sentían afligidos, dice que se volteaban a Dios porque sabían que Dios era su refugio. Nosotros tenemos nuestro Dios, Él es nuestro refugio. Pero no solamente buscarle cuando nosotros estamos en aflicción,
si nosotros tenemos que buscar a Dios en todo tiempo, seguirle y amarle? Y por eso esa representación de que nosotros somos ovejas, es un animal muy dócil, un animal muy obediente, y como tal nosotros tenemos que tener esa representación, que nuestra vida verdaderamente tenga esa representación, porque saben que al final de todas las cosas, bien importante que nosotros tengamos presente esto, al final de todas las cosas dice que solamente habrá dos: los corderos y los cabritos. ¿Dónde queremos estar? ¿En la fila de los cabritos o en la fila de los corderos, hermano? Porque es ahí, los que estén a la derecha, dice que nuestro Dios les va a decir: venid benditos de mi Padre. Pero hoy, iglesia, hoy es el test. Hoy es necesario que examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestra vida? ¿Verdaderamente estamos siendo obedientes a las cosas que Dios nos ha dicho? ¿O queremos nosotros hacer nuestra voluntad y solamente buscar a nuestro Dios en el momento de aflicción? Y Dios no tiene problema con ello, porque dice que Dios, cuando le buscaban, Dios le respondía. Pero que nosotros, en el tiempo favorable, busquemos a nuestro Dios. Busquémosle, porque Él es nuestro refugio. Él es el quien se preocupa. Dice que nosotros somos su pueblo. Y dice, hermanos, un verso con el cual, hermanos, quiero que concluyamos, y es el Salmos en su capítulo 33. Es un verso que tenía aquí, hermanos, en el inicio, pero quiero que concluyamos con este pasaje. Salmos en su capítulo 33, verso 12, lo cual les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer este pasaje, invitándoles, hermanos, y resumiendo esto, que no tomemos en poco. La oportunidad que Dios nos da de vida, la oportunidad de ser parte de su pueblo, la oportunidad que nuestro Dios nos da de servirle, porque de habiendo tanta gente, te eligió a ti y a mí, para ser ese pueblo santo, ese pueblo celoso y de buenas obras. Pero que no solo sea el título, sino que verdaderamente sean en nuestras vidas. Y por ello quiero invitarlos a que leamos, resumiendo esto. Dice el Salmo 33, verso 12, y dice hacia la letra, demos lectura. Bienaventurada la gente que Jehová es su Dios, el pueblo a quien eligió para heredad para sí. Amén. Hermanos, bienaventurada la gente que nuestro Dios escogió. He escogido para cosas grandes. Así como ahorita Dios nos está preparando, porque Dios nos quiere llevar a un lugar más grande. Y así como preparó a David en ese lugar en donde él pastoreaba ovejas, hoy, hermanos, Dios nos está preparando para algo muy grande. Para que cuando Él venga, dice que Él nos pastoreará. Y dice que Él nos llevará, dice, a fuentes de agua vivas. Dice ya Apocalipsis en su capítulo 7, dice que nos pastoreará y nos llevará a esas fuentes de agua viva. Porque Cristo, decía el comentario, el que había de venir, cuando venga, hermanos, Él va a hacer la misión a plenitud, porque vendrá y pastoreará a todos aquellos que decidieron obedecerle y amarle en este tiempo. Que el eterno Dios les bendiga, iglesia, bendiga su palabra y bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Pasa a vosotros.